Hola, ¿qué tal amigos, colegas y seguidores de Profesionistas Farmacéuticos de México? Soy Zoe y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Desayunos con Aroma A. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de optimizar el uso de los antimicrobianos y para ello van a estar con nosotros Sofía, Alma y Yesenia. Y bueno, pues quien va a estar moderando este desayuno es también nuestro colega Jorge desde Sinaloa, ya que recuerden que seguimos con estos desayunos viajeros, seguimos con los desayunos viajeros y continuamos con sinaloenses. Bueno, pues les recuerdo que nuestras transmisiones son completamente en vivo a través de Zoom, a través de Facebook Live y se quedan aquí grabadas para que ustedes puedan revisarlas y compartirlas tantas veces ustedes así lo deseen. Agradecemos a todos los que ya nos apoyan compartiendo para hacer cada vez más de esta comunidad de Instituto de Profesionistas Farmacéuticos de México cada vez más grande, más allá de nuestras fronteras. Entonces, recordemos que el único objetivo del Instituto de Profesionistas Farmacéuticos de México es dar a conocer el quehacer del farmacéutico, su integración con el equipo de salud y su participación en la sociedad, no solo en México, sino a nivel internacional. También, bueno, aprovecho para recordarles que pues nuestras charlas son sin un tipo de conflicto de intereses, ni también son sin fines de lucro. Y bueno, pues todos los comentarios aquí emitidos son a título personal de cada uno de nuestros invitados y no necesariamente representa el pensar de las instituciones en las que ellos laboran. Bueno, pues el día de hoy estamos cerrando ya el Congreso de OFIL, donde estuvimos presentes participando y bueno, pues desde Morelia les enviamos un gran saludo a todos, a toda la República Mexicana y a todo más allá de nuestras fronteras, a nuestros seguidores. Aquí está conmigo Julio Pérez y bueno, pues muy buenos días a Hola, buenos todos, días. que tengan un desayuno provechoso. El platillo de hoy es unos deliciosos huevos con garbanzo y pues Jorge es quien nos va a ayudar a presentarlo. Que tengan un provechoso día, un excelente fin de semana. Saludos desde Morelia y nos vemos pronto para desayunar de manera presencial. Saludos a todos. Gracias, gracias Zoe. Suerte por allá. Qué gusto saber de usted. Gracias, saludos. Eh, Estimados colegas y a todas las personas que nos están viendo por todas partes de esta transmisión, más allá de nuestras fronteras, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Química Norma, Química Ángeles, estimados conversadores, vamos a dar inicio entonces y me gustaría presentarles lo que es el desayuno del día de hoy. Me gustaría compartirles la, el huevito con garbanzo, que es muy tradicional de acá del estado de Sinaloa. Es un desayuno que pues se da en ciertas temporadas, porque el garbanzo pues lo tenemos nada más en ciertas temporadas y aquí se los presento. Eh, Esa es una fotografía del huevito con garbanzo y como podemos ver también hay tortillitas con asientos. El huevito con garbanzo se prepara muchas veces con el garbanzo verde y con el garbanzo amarillo. Con el garbanzo amarillo, pues ese sí hay en todas las temporadas del año, pero con el garbanzo verde nada más empieza la temporada desde febrero y a veces mucho antes y termina en 3 meses, 4 meses, dependiendo lo que se haya sembrado y cuándo se haya sembrado. Entonces es muy corta la temporada de garbanzo y lo aprovechamos muy bien, ¿no? Acá lo llamamos el oro verde. Este, pues es una de las fotografías en donde podemos disfrutar con un rico una tortillita de asientos, una tortillita de frijoles con queso y es muy rico, ¿no? El garbanzo. Aquí vemos también otra fotografía aquí donde nos estamos sirviendo con frijolitos eh, y aquí vemos otra fotografía también en donde nos estamos a punto de comer el platillo, ¿no? Y en el sartén, nada menos que ya finalizado el huevito con garbanzo. Bueno, habiendo dicho lo anterior, se los recomendamos, sean bienvenidos en la temporada de Garbanzo al estado de Sinaloa y vamos a dar inicio, estimados conversadores, con las primeras preguntas de este tema tan importante, ¿no? Que es optimización de antimicrobianos, que ha venido sonando mucho a nivel mundial, ¿no? En una de las principales problemáticas del sector salud pública. Y vamos a dar inicio, por favor, estimados
colegas, presentándonos por favor con ustedes, la doctora Yesenia. Si nos puede ayudar, por favor, doctora Yesenia, que es también de acá del estado de Sinaloa. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, Ok. Pues como bien lo comentaba Jorge, yo soy la doctora Yesenia Sánchez Lugo, coordinadora de la Unidad de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia del Hospital General de Culiacán, Servicios de Salud IMSS Bienestar. Y bueno, pues a sus órdenes, con todo gusto de estar aquí el día de hoy compartiendo sobre el uso racional de antimicrobianos. muchas gracias, doctora Yesenia. Bien, la doctora Yesenia tiene un doctorado en salud pública y ese doctorado le ha permitido investigar un poco más sobre esta optimización de los antimicrobianos y el uso racional de ellos. Por favor, si nos permite, podría presentarles, por favor, epidemióloga Sofía. claro. Buenos días. Buenos días. Bueno, mi nombre es Sofía Mérida. Actualmente era coordinadora de la unidad de farmacovigilancia, pero ahorita por normativa pues ya fusionamos la farmacia hospitalaria con farmacovigilancia. Entonces ahorita estoy en la jefatura de farmacia hospitalaria de Hospital Galenia en Cancún, Quintana Roo. Nosotros también tenemos un comité de PROA conformado por un equipo multidisciplinario en el que trabajamos el consumo, vemos el apego a guías de práctica clínica para que este uso de antimicrobianos pues sea el indicado. Gracias, epidemióloga Sofía. Este, por favor, ¿se podría presentar doctora Alma? ¿Está? Hola, Hola, ¿qué buenos tal? días. Yo Buenos soy la días. doctora, ¿sí me escuchan, verdad? ¿Sí se Sí, escucha? sí. Ok, gracias. Buenos días, yo soy la doctora Clarisa Lara Parra. Eh, Actualmente estoy adscrita al Hospital General de Culiacán, doctor Bernardo J. Gastelum, de los Servicios de Salud IMSS Bienestar del estado de Sinaloa. Soy la encargada de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con todos ustedes. Un placer igualmente y es un gusto estar también aquí con ustedes. Nos hacen muchas preguntas por Facebook, hay que tomarlas en cuenta. Las estaremos abordando en su momento por la transmisión de Zoom, pero iniciamos con las primeras preguntas para empezar a abordar este tema en cuestiones de conversación. Eh, y nos preguntan, ¿qué es la resistencia antimicrobiana? De inicio, pues tenemos que definir este tema, ¿no? Doctora Yesenia. Bueno, pues es muy necesario, como bien comentas, iniciar con la definición de la resistencia antimicrobiana, que es un fenómeno de salud pública que aqueja a nivel global, nacional y estatal, por supuesto. La resistencia antimicrobiana es la capacidad que adquieren o que de manera natural tienen los microorganismos por diferentes mecanismos de resistencia. Más adelante tendremos la oportunidad de hablar de ello. Y esta capacidad les concede a los microorganismos resistir, vaya, la redundancia en la definición de resistencia, soportar los efectos de los antimicrobianos. Cuando hablamos de resistencia antimicrobiana, pues incluimos a toda esta gama, ¿no?, de microorganismos, hablando de bacterias, virus, eh, hongos, parásitos. Sin embargo, el tipo de resistencia, que es la resistencia antibacteriana, es ese foco, ese problema de salud pública eh, que, como bien comento, aqueja a nivel global y que proyecta para los próximos años ser una de las principales causas de muerte en el mundo, inclusive superando al cáncer.
con 10 millones de muertes. Para entender un poco que estamos muy atrasados, ¿no? Por así decirlo, en el desarrollo en el desarrollo de antimicrobianos o cómo estamos en conocimiento frente a la resistencia bacteriana, analicemos cuando surgen ellas. Las bacterias surgen hace 3.5 billones de años. Los seres humanos, 2.5 millones de años, y que existen los antibióticos, pues únicamente hace 100 años. Entonces, la diferencia en las proporciones de tiempo, pues son bastantes y nos podemos dar una idea de qué tanta capacidad tienen ellas de generar esta, por así decirlo, homologando lo que es para nosotros el sistema inmune, esa defensa que tienen ellas con diversos mecanismos de resistencia. Por hablar un poco de mecanismos de resistencia, pues vamos a observar que en específico las bacterias pueden adquirir o tener de manera natural mecanismos de resistencia que vayan dirigidos a diferentes partes. En este caso, pues puede ubicarse el mecanismo de resistencia en la pared celular, en la membrana, en el citoplasma, puede ir dirigido al ADN, a diversas enzimas, etc. En ese sentido, pues van a existir muchísimas formas de que la bacteria, en este caso, por hablar de este microorganismo, se defienda y no sea eficaz, eficiente también el antimicrobiano para poder atacar, ¿no?, a la patología, que en este caso pues estamos hablando de infecciones. Entonces, a grosso modo, esa sería la definición de resistencia antimicrobiana. Y muy completa. Muchas gracias, doctora. Esa definición tan amplia y que menciona, pues a grosso modo sí abarca cierta definición muy completa de hecho, pero nos gustaría que nos complementara epidemióloga Sofía, por favor. Lo explicó muy ampliamente la doctora y sí es eso, ¿no? Esa capacidad de las bacterias de empezar a generar mecanismos que provoquen que los antibióticos ya no tengan ese efecto esperado. Y obviamente al seguirse multiplicando, pues son bacterias y bacterias que siguen generando resistencia. Entonces, eso genera un problema de salud pública porque los tratamientos que ya tenemos dirigidos ya no son efectivos con la población que estamos trabajando, ¿no? Entonces, estas enfermedades pueden agravarse más, estas enfermedades infecciosas. Sí, justamente esto es un problema de gravedad de salud pública, ¿no? De gravedad mundial. Eh, por favor, doctora Alma, ¿nos podría complementar? Listo, ahí está. A ver, hola. Sí, mira, pues muy completa la definición que nos da la doctora Yesenia Sánchez, definitivamente, y con un poco Eh, hola, hola, doctora Alma, ¿nos escucha? Doctora Yesenia, sí seguimos Sí, sí, enlazados, ¿verdad? te escucho. Ok. Como que se le trabó a la doctora Alma un poco. Sí. Este, sí, efectivamente en lo que nos comenta la doctora Alma, este problema, pues tenemos que hablarlo porque básicamente es un problema en donde pues nadie ha indagado mucho en el tema en cuestiones de divulgación, ¿no? Entonces es un tema tan importante que para nosotros como profesionistas farmacéuticos pues nos interesa, ¿no? Tener nuevos medicamentos o a lo mejor optimizar el uso de ellos.
que es el objetivo de ello, ¿no? Doctora Alma, si nos está escuchando, ahorita nos comenta. ¿Ya? ¿Lista? Ok, Sí, ok. ok, ¿dónde me quedé? ¿Continúo? Sí, Oh, en la definición bien, de tan importante, ¿no? Con concepto y tema, ya. ¿no? Sí, claro. Mencionaba que muy completa la definición definitivamente de la doctora Yesenia Sánchez, incluso abordando un poco el historia, ¿no? Haciendo una comparación de cómo nos llevan ventaja por muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, sabiendo esto y habiendo mencionado la doctora que hace apenas 100 años que encontramos la forma de combatir estos microorganismos que mataron a tantas personas, pues yo creo que vale la pena también complementar diciendo que entonces la resistencia antimicrobiana amenaza todo un siglo de avance científico en la forma en que se llevó a cabo el desarrollo de poder combatir las infecciones causadas por estos microorganismos. Entonces, viéndolo de ese sentido, podemos ver que es muy importante trabajar arduamente para la optimización del uso de antimicrobianos, ya que pues, nos conllevan a una gran amenaza ante un siglo de avance científico. Sí, completamente de acuerdo. Y estamos hablando de una gran cantidad de tiempo. Y esto me lleva a pensar, y seguimos con la siguiente pregunta, ¿por qué es relevante saber de resistencia antimicrobiana en el ámbito hospitalario? Nosotros como profesionales de la salud, pues nos comenta esta pregunta la relevancia, ¿no? Doctora Yesenia, por favor, si nos comenta. Sí, claro. Eh, si bien la resistencia antimicrobiana se va a presentar donde haya, ¿no? Un microorganismo, es decir, en todo, en todo el contacto, en toda la superficie mundial, los hospitales son, vaya por así decirlo coloquialmente, o pueden llegar a ser un cultivo propicio para los microorganismos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la generación de infecciones asociadas a la atención de la salud con patógenos altamente virulentos, con alta patogenicidad, va a ir de la mano con una alta resistencia antimicrobiana. En ese aspecto, es muy importante que todo el equipo multidisciplinario, enfermería, médicos, laboratorio, inclusive, ¿no? ¿Por qué no? Administrativos, trabajo social, entre otras muchas áreas, integremos el tema en un equipo, como ya dije, multidisciplinario, bien capacitado, bien conocido, para efectuar lo que se denomina equipos pro, ¿no? En ese aspecto, pues tiene que ser importante que todos tengan el conocimiento y qué les va a tocar a cada uno, porque como ya bien mencionamos y bien reflexionamos, este problema de resistencia antimicrobiana no es algo que podamos eliminar de la faz de la tierra ni de los hospitales, sino, mejor dicho, utilizando una palabra un poco más apropiada, pudiera contenerse, ¿sí? Pudiera contenerse o bien controlarse. Entonces, desde nuestra trinchera, cada uno en nuestras labores, hablando de, si bien laboratorio, epidemiología, farmacia, los médicos con la prescripción, entre otros muchos, así como educar a la comunidad, podemos sumar, ¿no? Esa función, esa actividad que le dé, vaya, las líneas estratégicas. El uso racional de antimicrobianos, la prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud, la capacitación continua y finalmente, y no menos relevante, la investigación. Como ya bien comentabas, es un tema que sí, ¿no? Cuenta con divulgación. Tenemos es esta parte en donde la investigación, por así decirlo, se queda retrasada versus el avance, ¿no? De la resistencia antimicrobiana. Es suficiente con que 5 o 6 meses esté disponible un antibiótico en contacto con la población humana para que se genere una resistencia, inclusive de manera un poquito más específica, tendrían que ser suficientes horas para que se generen la resistencia antimicrobiana.
hablando de manera global, pues 5 o 6 meses para que se dé a conocer. En ese sentido, es muy, muy rápido la generación de las resistencias, hablando de resistencias adquiridas. Posteriormente hablaremos de resistencias naturales, pero regreso a la pregunta. Es sumamente importante que todo el personal de ámbito hospitalario conozca muy bien qué es lo que le toca como, como parte de hospital y qué puede aportar. Porque, como bien comento, no es un fenómeno que sí podamos erradicar, pero podemos contener y la verdad es que podemos sumar mucho. La OMS, en conjunto con otras organizaciones mundiales, ya nos dijo, la solución, por así decirlo, la contención está en las manos de los profesionales de salud, hablando de resistencia antimicrobiana asociada al ámbito hospitalario, y por supuesto, y es bien importante salirnos un poco, ¿no? No únicamente lo que es el hospital, también la importancia de educar a la comunidad, ¿no? Porque muchas resistencias que nosotros observamos en el hospital llegan a ser comunitarias, ¿no? ¿Por qué? Porque la comunidad no posee el conocimiento básico de cómo tomarse un antibiótico, de cuál es el manejo que debe de tener, etc. Entonces, es algo multidisciplinario que no solamente aqueja el ámbito hospitalario, si bien es muy, muy importante, también se tiene que educar a la comunidad, también se tiene que proyectar en la industria de la agricultura y de la ganadería, también en el tratamiento de aguas, en la forma en cómo desechamos los antibióticos y dónde van y paran, ¿no? Esas trazas de antibióticos y generan más resistencia comunitaria. Entonces, es un trabajo multidisciplinario, no solamente hospitalario, sino mundial. Sí, es un trabajo multidisciplinario, comenta. Y ese concepto de multidisciplinario es muy importante, ¿no? En estas labores que son de gravedad mundial, reitero. Y nos gustaría, por favor, epidemióloga Sofía, nos comente más al respecto. Claro, complementando lo de la doctora, pues la relevancia ese en hospital, como bien lo dice, es una parte, ¿no? De todo el problema global que es, porque abarca a exactamente agricultura, manejo de desechos, ganadería, ¿sí? Entonces, creo que el trabajar con hospitales solo es una pequeña parte de toda esa resistencia, pero la importancia en un hospital es que a veces existe mucha propaganda por parte de los laboratorios y los médicos toman decisiones por esa parte, no porque realmente el paciente necesite o no ese antibiótico, ¿no? O la idea de abarcar antibióticos con muy amplio espectro para contener una infección mínima. Entonces, ese es el trabajo del PRO en el hospital, ¿no? Estar trabajando con los médicos, con trabajos basados en evidencia, medicina basada en evidencia, decirles esto es lo que está indicado, pero obviamente él tiene la apertura o la opción de elegir el mejor tratamiento para su paciente, ¿no? Y también ver lo de las desescaladas, se empieza con un tratamiento empírico, esa es la parte del PROA, ¿no? Que hacemos en el hospital, es revisar que sea en guías de práctica clínica y después esperar el cultivo para ya dar un tratamiento dirigido exactamente a esa bacteria que tiene el paciente. Entonces, esa es la relevancia, el no seguir generando más resistencia en hospitales, pero les digo, es solo una pequeña parte del problema global que tenemos. Sí, y como bien comentas, es estar combatiendo muchas veces vicios, problemas que requieren integración, trabajo en equipo, ¿no? Como bien comenta. Y nos gustaría que nos complementara, doctora Alma, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, pues para poder llegar a una optimización de la resistencia antimicrobiana, del uso de los antimicrobianos en un hospital y seguir una ruta hacia el PROA, pues es muy importante puntualizar cómo llevarlo a cabo. Es importante, primero que nada, conocer el perfil microbiológico de nuestros hospitales, cuáles son las principales bacterias que nos están aquejando, causándonos infecciones intrahospitalarias en nuestros pacientes. Además, pues como están directamente asociadas las infecciones que se propician en un hospital
con la resistencia antimicrobiana, es de suma importancia también llevar a cabo acciones en la prevención y en el control de estas infecciones, ya que van a ser las que nos van a brindar principalmente las resistencias a la antibioticoterapia. Mencionaba también la doctora Mérida sobre las guías, el apego a las guías. La doctora Yesenia estuvieron hablando de las guías. Existen guías internacionales con la más alta evidencia para el uso en ciertos tipos de infecciones. Sin embargo, para poder optimizar el uso racional de antimicrobianos de manera local, es necesario que se generen guías institucionales apegados a la epidemiología local, a cuáles son las infecciones y el perfil microbiológico precisamente que tenemos en nuestros hospitales para que se pueda llevar a cabo el diseño de ese uso racional de antibióticos, pues precisamente basado en eso, en la epidemiología local que mencionaba. Y pues la forma en que podemos observar o evaluarnos, porque lo que no se mide no se puede mejorar, es bien sabido, tenemos que estar realizando evaluaciones y mediciones constantes y periódicas para poder observar el resultado o en dónde hay que llevar a cabo ajustes en nuestro PROA. Sí, justamente, y ya estamos hablando de conceptos muy importantes, doctora. Estamos hablando de PROAS, estamos hablando de medicina basada en evidencia, y justamente, pues, ahorita empezar a definir y desmenuzar esa información tan valiosa, ya se escucha hasta jugoso, pero igual ahorita nos mencionaba la epidemióloga Sofía sobre medicina basada en evidencia. ¿Nos podría hablar un poquito más sobre medicina basada en evidencia, doctora? Sofía, por favor. Claro, como bien lo menciona la doctora Lara, es todas esas guías de práctica clínica se derivan de las mejores prácticas, lo que ha llevado a tratamientos exitosos. Entonces, como bien lo dice, se tiene que adaptar a la epidemiología, o sea, aunque la guía venga de otro país, de otro continente, pero tenemos que basarla en esa epidemiología y por eso es el equipo multidisciplinario, microbiología o el laboratorio, epidemiología. En el caso de nosotros también tenemos biología molecular, entonces vemos todo eso de la comunidad que atendemos, ver esa epidemiología y vamos adaptando las guías, ¿no? También hay medicamentos que no hay en México, pues muchas guías nos mencionan el uso de, es la cefazolina, ¿sí? Pero en México no tenemos esa cefalosporina de primera generación, entonces la sustituimos por cefalotina, ¿no? Aunque no tiene el mismo tiempo de vida, pero es algo que se puede adaptar. Entonces vamos adaptando esas guías y mejorando las prácticas. Yo siempre he considerado que el estandarizar es una buena parte para evitar errores, para evitar situaciones diferentes, ¿no? Entonces, esas guías obviamente se han estado adaptando a nuestra epidemiología, pero siempre esa medicina basada en evidencia son las mejores prácticas que han llevado a tratamientos exitosos. Sí, completamente muy asertivo la respuesta. Y también nos preguntan, estimada Sofía, ¿qué es una práctica clínica? ¿Podemos hablar un poco más sobre ello, por favor? Sí, las guías de práctica clínica son como sugerencias de tanto de prevención, diagnóstico y tratamiento, ¿sí? Y también te dice cuáles son los mejores auxiliares de diagnóstico para detectar tal o cual enfermedad. Específicamente de enfermedades infecciosas, pues son esos cultivos que se requieren, de qué tipo, algunos tratamientos que ya han sido eficaces, que entra el tratamiento empírico, ¿sí? Regularmente tenemos bacterias en las partes del cuerpo, hay determinados tipos de bacterias, ¿no? Entonces, no las mismas que nos afectan las vías respiratorias nos pueden afectar el aparato digestivo, ¿no? Entonces, tenemos ciertas bacterias o tendemos a infectarnos por ciertas bacterias dependiendo la parte del cuerpo. Entonces, esa medicina basada en evidencia y esos tratamientos empíricos son eso, como una suposición de lo que probablemente
estemos, en lo que tenemos ya algo más dirigido, esos tratamientos empíricos nos ayudan a avanzar y a detener a detener esta enfermedad, ¿no? Su transcurso, su proceso de la enfermedad. Muchas gracias. Y estamos hablando ya de conceptos como PROA también. Estamos hablando de esos conceptos que en realidad pues tenemos que definir acrónimos como esos. Y lo mencionaba doctora Yesenia, que pues un PROA, ¿qué es? Sería la pregunta, ¿qué es un PROA? Mencionaba que es un programa de optimización antimicrobianos y nos gustaría que nos definiera, por favor, doctora Yesenia, le damos el uso de la palabra. Sí, bueno, pues ya comentábamos, ¿no? Los diferentes ponentes, ¿no? De la importancia de la implementación de los PROAs. Como ya comentabas, el PROA pues va a ser el programa de optimización para el uso racional, ¿no? De antimicrobianos, que si bien se ha manejado en muchas instituciones como una sustitución del subcomité de antimicrobianos, puede funcionar como el órgano ejecutor del subcomité de antimicrobianos. El PROA va a ser este conjunto, vaya, de actividades organizadas por un equipo multidisciplinario que va a estar conformado por las diferentes áreas, por así decirlo, de intervención de importancia. ¿Cuáles son? Ya las mencionó la doctora Lara, la doctora Mérida. Aquella parte, ¿no? De importancia del laboratorio para manejar, como bien decía la doctora Mérida, medicina con evidencia, esta parte de farmacia, en el aporte que nos dan sobre las dosis dispensadas de medicamento para nosotros, en este caso antimicrobianos, para nosotros como PROA, poder utilizar esa cifra para poder calcular las DDD, ¿no? Las famosas DDD o DDT, dependiendo de las poblaciones en las que estemos estudiando. Asimismo, también la parte de epidemiología, la parte de enfermería, que es muy importante en la parte de monitoreo, evaluación, etcétera. La parte microbiológica, que aporta esa información de resistencias específicas para los patógenos de importancia, todo esto a nivel hospitalario. Y no olvidar las intervenciones farmacéuticas. Aquí en Sinaloa no vemos muy común la parte del farmacéutico en piso. Sin embargo, en un PROA general, en México, en el mundo, en todo hospital, ¿no? Debe de existir la figura del farmacéutico interviniendo en esta etapa de prescripción, dosificación y, por supuesto, ya en el control de la administración. Entonces, en conjunto, ¿qué es un PROA? Un PROA es un ejecutor de todas las estrategias que se definen en un subcomité o comité de antimicrobianos y que va a tener ciertas líneas dependiendo del área aplicada para trabajar en conjunto, vaya, en equipo, y que va a tener ciertos resultados esperados. Un PROA también va a poseer ciertos indicadores en donde esos indicadores pues nos van a hablar de cómo estamos, ¿no? De manera inicial, un diagnóstico, saber qué tenemos, cómo está el hospital, cuáles van a ser las actividades a ejecutar para proyectar resultados. Posteriormente, esos indicadores nos van a hablar de cómo hemos avanzado. ¿Cuáles son esos indicadores? Pues toda esta parte que ya comentaba, ¿no? Porcentajes de resistencias, incidencia, ¿no? De infecciones asociadas a la atención a la salud, consumo, ¿no? De antimicrobianos, cómo fluctúa, ¿no? Ya lo comentaba la doctora Mérida, de repente se ponen de moda o de repente llega un nuevo antibiótico y por muchísimas cuestiones, ¿no? De criterio médico se prescribe esta parte de que en muchas ocasiones no hay el antibiótico en farmacia que se necesita, ¿no? Entonces, pues le pongo lo que haya, ¿no? Entre otros, muchísimas cuestiones burocráticas que afectan al fenómeno y que el PROA debe de tener presente para intervenir y proponer, ¿no? Soluciones frente a esa realidad, ¿no? Que es difícil limitar, porque son cuestiones que en muchas ocasiones no dependen del sistema, sino que el PROA debe de ver y de vigilar esta parte en que cómo
mejor funcionan las cosas. A muy grosso modo, eso sería. Y no, y perfecto, nada más, el mencionar el DDT y el TDD, nos gustaría que incluso la más lejana audiencia lo entendiera en cuestiones de conceptos, ¿no? Nos gustaría preguntarle, desmenuzó un poco el DDT y el TDD, o el TDD. Entonces, ¿qué es, estimada doctora? Bien, a ver si me escuchas. Sí. Claro, sí. Sí, son las métricas para medir, ¿no? Por así decirlo, el uso de los antimicrobianos. La farmacia, bueno, cuenta con el inventario, el registro más bien, de cuántas dosis de X antimicrobiano dispensa. Entonces, se utiliza ese dato versus otros indicadores como es la capacidad hospitalaria, la parte de los egresos hospitalarios, para tener una DDD. ¿A qué me refiero con DDD? Una dosis diaria definida, es decir, una cantidad representativa en un periodo de tiempo de consumo de X antimicrobiano, ¿sí? Entonces, por así decir, bueno, se consumieron, ¿qué te gusta? 40 gramos de ceftriaxona debido a los cálculos de DDD en el Hospital General de Culiacán en el mes de mayo. Y eso pues varía con el mes de marzo, que se consumieron 20, y varía con el mes de julio, en donde se consumieron 80. Entonces, eso nos da la idea, con la DDD, con la dosis diaria definida del antibiótico, de cuánto consumo tenemos de ese antimicrobiano. Entonces, es la métrica que nos va a marcar la pauta para saber qué tanto se está consumiendo el antibiótico en el hospital, ¿no? Y de ahí, pues, marcar una actividad o bien una función o una intervención, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, si está mal o si está bien. Completamente de acuerdo, y he ahí la definición de TDD o DDT, ¿no? Seguimos con qué es un PROA. Pues, muchas gracias, estimada doctora Yesenia. Por favor, si se nos complementa, epidemióloga Sofía, le damos el uso de la palabra. Sí, claro, es exactamente es eso, es el ejecutor de esas estrategias, ¿no? Así como lo dijo la doctora, es muy, muy claro. Y esos indicadores nos dan el cómo vamos y, por ejemplo, nos ayudan también a saber esos consumos y si hacemos intervenciones, cómo estamos mejorando o si esas estrategias están funcionando o no. ¿No? Siempre tiene que haber una retroalimentación con los médicos porque son los prescriptores. Entonces, también, por ejemplo, los PROAS generamos matrices de riesgo. ¿Qué es mi prioridad ahorita? ¿Dónde tengo mayor resistencia? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos está haciendo bien? ¿No? Entonces, nosotros les damos esa información a los médicos, se les muestran gráficos de consumo para que vean en dónde estamos y las recomendaciones que están a nivel internacional, que serían esa medicina basada en evidencia, qué se está haciendo en otros lados y siempre, pues todo lo que nos da siempre son los indicadores. Los indicadores nos van a decir en dónde estamos parados y a dónde queremos llegar, ¿no? Y el PROA es el que hace que estas actividades se realicen y darle ese seguimiento a el control de antimicrobianos en los hospitales. Sí, perfecto, y hace énfasis al DDD, ¿no? Que es dosis diaria definida, que es uno de esos indicadores. Así es, sí es dosis Ah, ya ok. definida y es también por estancia del días paciente. Entonces sí nos dice qué tanto estás consumiendo, ¿no? Y compararlo con años, compararlo con meses. A lo mejor tienes un médico nuevo al que no le has dado educación y empiezas a ver que se empiezan a elevar las DDDs de cierto medicamento. Entonces sabes que tienes que intervenir o lo puedes clasificar o categorizar por áreas y saber en dónde estás parado y también qué es lo que atiendes en tu hospital, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos, el 70% son cirugías programadas, entonces sabemos que nuestra prioridad es esa profilaxis quirúrgica y, no, y ya dejamos a segundo término el otro 30% que ingresa por urgencias, ¿no? Y no todos son cirugías.
pero sabemos con las matrices de riesgo, sabes dónde empiezas a trabajar y sobre qué tienes que, y sacas indicadores que te dicen, pues aquí estás bien, necesitas intervenir en tal y tal área o en tal y tal tipos de patología o con tal y tal médico también puedes estar trabajando. Muchas gracias, perfecto. Epidemióloga Sofía, nos gustaría que nos complementara, por favor, doctora Alma. Clarisa. Bueno, eh, sí, eh, súper bien comentado ya. Yo creo que sería redundar, pero sí, pues entonces a grandes rasgos, el PROA es ese programa que nos dice qué vamos a hacer y cómo le vamos a hacer para la optimización del uso de los antimicrobianos. Y mencionaban las doctoras Sánchez y la doctora Mérida sobre las DDD, el cálculo de esas dosis diarias definidas mensuales para saber el consumo que se está llevando a cabo en nuestros hospitales de los antibióticos. ¿De qué manera o para qué nos sirve que sepamos qué tanto antibiótico se está consumiendo en nuestros hospitales y que esto nos vaya a ayudar de alguna manera pues a optimizar el uso de los mismos, ¿no? Y prevenir la resistencia antimicrobiana? Pues bien, los antibióticos tienen su propia clasificación, que nos dicen los que son de un uso más apropiado o que se pueden usar más frecuentemente, vaya, los que tenemos acceso que no están tan restringidos. También existen antibióticos que son a un nivel más alto, se puede considerar que son los que son de observación y que para ciertos tipos de microorganismos o de infecciones es cuando los utilizamos. Y existen otros que están totalmente en la reserva que no tenemos que usar pues casi nunca, se podría decir. Entonces, el hecho de nosotros calcular nuestras dosis diarias definidas mensuales y saber cómo estamos consumiendo nuestros antibióticos, pues es un indicador súper importante ver que si estamos utilizando un antibiótico que se esperaría o el objetivo es que no se use con tanta frecuencia porque es de una gama de antibióticos que debe de estar en la reserva o solamente de observancia y lo estamos utilizando como si fuera de acceso, pues esto nos va a poner en un alto riesgo de desarrollar resistencia antimicrobiana para un antibiótico de muy amplio espectro. Entonces, pues va a condicionar un gran riesgo de que infecciones que requieren un abordaje más amplio, pues se vean sin una posibilidad de ser atendidas con el antibiótico que se esperaría fuera de elección. Les- Sí, como bien comenta, eh, pues este antibiótico se convierte en un papel importante, ¿no? Dentro del ámbito hospitalario. Entonces, ahorita nos gustaría definir lo que es el papel que desempeña este ámbito hospitalario. Por favor, se nos podría asistir, epidemióloga Sofía, por favor. ¿Qué papel desempeñan los PRO en el ámbito hospitalario? Pues es ese control, ¿no? Tal cual lo dice PROA, es un programa de optimización de antimicrobianos, el adecuar ese uso, que el uso sea correcto. Y si bien lo dice la doctora Lara, es esa clasificación que nos ha dado la OMS del AWARE, nos ayuda muchísimo, ¿no? ¿Qué tanto estamos trabajando con los de acceso, con los de vigilancia y los de reserva? Los de reserva ya son antibióticos de muy alto espectro que ya son más dirigidos, entonces no se pueden utilizar como de primera opción, ¿no? Siempre las guías nos dan también esa primera opción, esa segunda línea, perdón, primera línea y segunda línea. Entonces, ese es el papel que juega el PRO, esta regulación, esta obtención de datos para poder retroalimentar y mejorar estas atenciones en el control de enfermedades infecciosas. Muy asertiva, estimada epidemióloga Sofía. ¿Nos podría complementar, doctora Yesenia? Sí, creo ya todo está dicho. Sin embargo, pues agregar que el PROA pues va a ser la estrategia, ¿no? Yo creo todos los hospitales deben de tener ya
también, ¿no? En atención a la normatividad tanto nacional como internacional, un programa ejecutor, ¿no? Que como ya bien dijimos es el PROA, y que va a funcionar como esa estrategia de contención ante la resistencia que va a poder ser analizada a través del tiempo y a través ya también, como ya lo mencionaba la doctora Mérida, de la generación de estos análisis, ¿no? Estos análisis de riesgos, ¿no? Ver dónde hay oportunidades de mejora. Ese es el alcance del PROA, ver dónde podemos intervenir y poder ayudar, con qué estrategias, con las estrategias que nos genera el programa, así como con educación continua. Y una de las, de los puntos claves para que un PROA funcione es llegar a la parte medular del profesional de salud, ¿no? Explicarle qué representa que exista un PROA hospitalario y qué representan las actividades o las funciones con las que él puede aportar al PROA. Asimismo, el apoyo de los directivos. De repente, las coordinaciones, las jefaturas, los directivos, pues hay mucho engranaje de trabajo muy administrativo. Sin embargo, es bien importante que nuestro director, que nuestro subdirector, que nuestros jefes de servicio entiendan a conciencia, porque es muy importante que lo adopten, ¿no? Como un trabajo multidisciplinario y, por supuesto, personal de la jefatura, de manera que siempre contemos con el apoyo del director, del subdirector, de las jefaturas de servicio. Siempre he dicho que uno de los principales elementos para el éxito de un ejecutor de su comité, que son los PROAS, es el apoyo de los directivos. ¿Por qué? Porque se ocupa una infraestructura, se ocupa un equipo de trabajo. Entonces, aunque haya una mente tratando de generar ideas y tratando de ejecutarlas, se ocupa de colaboración, de una infraestructura física, de una infraestructura de recurso humano. Entonces, el apoyo del hospital en sí va a ser sumamente importante para el éxito del plan. Eso sería. Y completamente de acuerdo. Y aquí es donde entramos en las necesidades, ¿no? Que empiezan a surgir. Nos gustaría que nos comentara un poco sobre qué se necesita para conformar un PROA hospitalario. Le damos el uso de la palabra, doctora Alma, por favor. Bueno, se necesita pues un equipo multidisciplinario. Es muy importante que se cuente con un epidemiólogo o un infectólogo de elección para que sea el secretario técnico de un comité y pues pueda dirigir o comandar este programa de optimización de antimicrobianos, este PROA. O bien una persona que tenga un amplio conocimiento o una gran experiencia en el uso de los antimicrobianos. Está conformado por todos los jefes de servicio del hospital. Está conformado por los farmacéuticos, por los directivos, por supuesto, y por el personal de vigilancia epidemiológica de las infecciones asociadas a la atención de la salud. Justamente, y muchas gracias por mencionarlo. Eh, Doctora epidemióloga Sofía, por favor, ¿nos podría complementar en base a su opinión de dicha conformación, por favor? Sí, claro, sí es un equipo multidisciplinario, sí, o sea, lo básico siempre es un infectólogo, un epidemiólogo, un microbiólogo, y ya internacionalmente sí se pide la presencia del farmacéutico, ¿no? Como parte de estos comités, y creo que somos parte medular. En algunos programas o estudios que en Argentina, en Venezuela, siempre está el farmacéutico ahí, ¿no? Y el farmacéutico es el que proporciona esta información de las DDDs, ¿sí? Del todo el consumo que se realiza en el hospital, ¿no? Pero así como lo mencionaba también la doctora Yesenia, también se necesita tener esa infraestructura, ese acceso a la información, porque no nada más y es ya conformar un comité y trabajar, tenemos que tener acceso a información y a información confiable. También hay algo que se llama tiempo protegido. Lamentablemente, pues no somos exclusivos del PROA, ¿no? Tenemos otras actividades
como parte de nuestras funciones dentro de un hospital. Bueno, en mi caso, que estoy en la farmacia hospitalaria, pues hay más actividades que hacer. Entonces, no tenemos ese tiempo protegido y ahí es donde necesitas el apoyo de las direcciones para que se determine este tiempo. ¿Qué es este tiempo protegido? Pues es un tiempo exclusivo para realizar las actividades de PROA y se nos tiene que asignar a todos los que conformamos este comité o en algunas unidades el subcomité que depende del comité de infecciones asociadas a la salud, ¿no? Entonces, es una parte como profesionistas, qué perfiles necesitamos, pero también necesitamos otra parte que sería infraestructura, el apoyo, el acceso a información, ¿sí? Y qué indicadores tenemos. Completamente de acuerdo y muy asertivo. Y ya estamos mencionando lo que es la importancia del farmacéutico en estos PROA, ¿no? Los programas de optimización antimicrobianos. ¿Nos podría complementar, por favor, doctora Yesenia? Sí, el tema del farmacéutico, en cuanto al papel que desempeña en PROA es sumamente importante. ¿Por qué? Porque, bueno, lo vamos a ver desde el farmacéutico que dispensa hasta el farmacéutico de intervención en hospitalización. El perfil del farmacéutico siempre debe, en el momento de la dispensación, siempre debe de considerar la capacitación hacia el paciente, ¿no? En ese sentido, siempre hacer una revisión, por supuesto, de la receta que se va a dispensar, realizar, por supuesto, la interpretación de manera quizá en privacidad personal, si nosotros observamos alguna cuestión de dosis, alguna cuestión de dosificación, tiempo, duración no tan adecuada, no comentarla directamente con el personal, sino dirigirnos al médico, realizar esa retroalimentación, constatar que la receta, que la prescripción que se va a llevar el paciente sea lo más correcta posible, eso desde dispensación en farmacia, ¿no? Ahí es donde entra una de las funciones del farmacéutico. Si nos vamos a la parte de farmacéutico de intervención en hospitalización, bueno, pues van a ser estas figuras que estén en constante evaluación, en constante monitoreo de todas esas indicaciones y prescripciones hasta este momento, hablando del PROA, de la función del farmacéutico de PROA en antimicrobianos, ¿no? Pero cuando hablamos del farmacéutico de intervención, hablamos de que no solamente analiza antimicrobianos, sino todos los medicamentos, ¿no? Esta parte de idoneidad, esta parte que haya existido una conciliación, ¿no? Con la medicación previa del paciente y otros muchísimos factores que ya bien conocemos. Cuestiones tiempo-duración, cuestiones de interacciones, cuestiones fisiopatológicas del paciente, entre otras muchas cosas que el farmacéutico debe analizar para darle check o darle sí como válida esa indicación como mayormente correcta o adecuada, ¿no? En ese sentido, no solamente monitorea y evalúa, sino también tiene la función de generar ciertas guías farmacoterapéuticas o bien mejoras a las guías farmacoterapéuticas ya existentes que se apeguen a lo existente en el hospital. Asimismo, puede el farmacéutico colaborar en la elaboración de las guías de práctica clínica en ese sentido dirigidas a antimicrobianos para infecciones de todo tipo como profesional experto en farmacocinética, en farmacodinamia, en la estructura molecular y en el comportamiento físico-químico de la estructura farmacéutica. Entonces, eso es a grandes rasgos. Sin embargo, el farmacéutico es el monitor, son los ojos de que las cosas, hablando farmacéuticamente, se estén haciendo bien, tanto en la farmacia como en hospitalización. Sí, completamente de acuerdo y muy asertiva la opinión. Y ya estamos hablando sobre un papel que desempeña de actividad básica dentro de este programa de optimización de antimicrobianos, el farmacéutico, el cual tiene un papel importante ahí porque mencionaba también la doctora epidemióloga Sofía que había actividades básicas en donde desempeñaba o más bien decía las lecturas, ¿no? Mencionábamos el DDT, que es dosis diaria definida, en donde el farmacéutico ahí tenía que ver con las actividades básicas y nos gustaría que nos mencionaran, por favor.
¿cuáles son las actividades básicas que necesita desempeñar un PROA para lograr estadísticas reales acerca de resistencias y consumos de antimicrobianos? Es una pregunta muy importante y que nos gustaría que pues nos iniciara, doctora Yesenia, en esta pregunta con las actividades básicas. Si bien ya lo hemos comentado, ¿no? En todo lo que hemos dicho, ¿cuáles son esas actividades básicas? Yo pienso que todo se resume en 4 líneas estratégicas, ¿no? Todo es como ya comentaba la doctora Clarisa Lara, eh, esta parte de trabajar en equipo, de esas líneas, de darle importancia en específico a esas líneas estratégicas. ¿Cuáles van a ser esas líneas estratégicas? Bueno, como principal punto, como lo marca la Estrategia Nacional frente a la resistencia a antimicrobianos, medir, ¿no?, la incidencia de infecciones asociadas a la atención de la salud y tratar, ¿no?, como equipo profesional de la salud, de contener en el máximo los nuevos casos de infecciones asociadas a la atención de la salud, que ya por sí solas son altamente resistentes, virulentas y patógenas. Entonces, generar las estrategias, higiene de manos, los paquetes Bondut, entre otras muchísimas que marcan las normas apegadas a infecciones, a epidemiología y, por supuesto, a uso racional de antimicrobianos frente a la contención de incidencias de infecciones asociadas a la atención de la salud. Como segunda parte, que ya también hemos venido mencionando, esta medición de los consumos. Medición de los consumos, tener esta parte de saber qué estamos consumiendo, qué está consumiendo el hospital, por así decirlo, en qué proporciones, ¿no? Tener esas DDD, ¿no?, marcarlo como un indicador y tener bien en conocimiento cuáles son los antimicrobianos que se están utilizando, ya sea Watch, Reserve o Access, ¿no? Es lo que comentaba la doctora, esa escala que nos marcan los manuales para saber qué tipo de antibióticos estamos utilizando. Por ejemplo, vamos a suponer que en X mes tenemos un análisis en donde tenemos pues, más del 60% con uso de antibióticos Reserve. Entonces estaríamos hablando que estamos en una prescripción totalmente no adecuada. En ese aspecto, pues sería necesaria una intervención directa con los prescriptores, ¿no? Entonces, ese tipo de datos nos va a dar los análisis del uso de antimicrobianos, no solamente en cantidad, sino qué tipo de antimicrobiano se está utilizando. Como otro punto importante, como otra línea estratégica, la generación de educación. ¿Cómo se genera esa educación o esa capacitación? Con las guías de apego, con las guías de práctica clínica de acuerdo a la información que tenemos nosotros en el hospital. Cada guía, van a ser locales. Si bien vamos a poder basarnos en otras guías nacionales e internacionales, lo más adecuado es que se tenga una guía local, de preferencia una guía hospitalaria, apegada al microbioma hospitalario, ¿no? Entonces, esa herramienta nos va a servir para educar o bien apegar a los estudiantes, médicos internos de pregrado, a los residentes, a esas personas que están indicando y prescribiendo de manera continua y que si bien están en formación, tienen que tener las herramientas para que lo hagan de manera adecuada, ¿no? Y como último aspecto, pues aquí entraría la parte de este conjunto, ¿no?, de intervención, como una actividad, diría yo, prioritaria, tener, ¿no?, todos estos datos de resistencias, de consumo, de estrategias, de guías, ¿no? Y esta parte, y así lo encierro, de intervención, esta capacidad de respuesta inmediata ante un hallazgo, ¿no?, en X periodo de tiempo y poder intervenir, ¿sí? Ya sea con los médicos de base, ya sea con capacitación con médicos residentes, entre otras muchísimas cuestiones, y generar, ¿no?, esta parte de conciencia al personal que está directamente involucrado con todo el proceso de medicación que persiguen en este punto los antibióticos, desde cómo se prepara, cómo lo estás administrando y cómo está reaccionando el paciente, porque aquí entra otro indicador, ¿no?, que son, y lo marca así el PROA, como el porcentaje de reacciones adversas asociadas a medicamento que generan los antibióticos. Nosotros sabemos
que los antibióticos son el principal grupo generador de reacciones adversas por esta parte de hipersensibilidad, ¿no? Y por las características intrínsecas del fármaco. Entonces, va a haber muchísimas cuestiones en donde pueda el PROA incidir, ¿no? En ese sentido, yo estoy poniendo el ejemplo de la posible disminución de la tasa de reacciones adversas, pero va a poder verse reflejado en las tasas de resistencia, en los mejores adecuamientos de uso de antimicrobianos al utilizar más antimicrobianos de acceso o bien de observación que de reserva, entre otros puntos en donde va a incidir de manera directa las ejecuciones del PRO. Muy, muy interesante y el amplio conocimiento que nos ofrece la doctora Yesenia, pues explica bien lo que son las actividades básicas, pero también expertos como la doctora Mérida, Sofía Mérida, nos gustaría escuchar pues la gran opinión que tiene y si quiere pues le puedo repetir la pregunta. Ya que estamos hablando sobre actividades básicas y me imagino también actividades dirigidas específicas para algunos casos en especial, ¿no? Sí, los indicadores son básicos, ¿no? Con eso podemos demostrar a los médicos y darles esa educación, esa retroalimentación, porque nosotros podemos estar haciendo indicadores y viendo que hay algo mal, pero si no retroalimentamos a los médicos, pues no va a haber alguna variación, ¿no? En el caso de donde laboro, publicamos estas gráficas, estos indicadores para que vayan viendo cómo estamos, obviamente sin nombres, sino que por categorías, por servicios o por especialidades, para que vayan viendo cómo vamos avanzando, ¿no? Se les difunde mucha información en dípticos, se suben cosas se suben información a alguna como Facebook, como Spotify, se suben pláticas acerca de esta resistencia y pues con eso es con lo que estamos trabajando. Le digo, la base es hacer esa matriz de riesgos nos da hacia dónde queremos ir y qué tenemos que priorizar. Y pues también otra de las estrategias, aparte de esa difusión, es el seguimiento del farmacéutico, como bien lo decía la doctora Yesenia. También el papel del farmacéutico es, en general, pues hacer ese uso correcto de medicamentos, ¿no? El prevenir daños. Entonces, si estamos viendo que cierto tipo de antibióticos está provocando más reacciones, entonces también es esa adecuación, aunque las guías nos digan que es tal o cual antibiótico, que es el adecuado, pero estamos viendo que en nuestra comunidad los pacientes que atendemos está generando algún tipo de reacción, hay posibilidades de modificarlo, ¿no? Y esto es con la comunicación con los médicos. El principal notificador, pues, es enfermería, ¿no? Que es el que está en constante contacto con el paciente. También, por ejemplo, en mi caso, enfermería tenemos relación estrecha con el área de farmacia, de farmacovigilancia, y ellos nos dicen, Sofía, me llevan el control de días de antibiótico y me dicen, ya llevamos 3 días y el paciente sigue con fiebre, me mandan los laboratorios. Entonces vamos viendo y pues se hace la intervención con los médicos de que es probable que ese antibiótico no esté funcionando, ¿no? A veces ahorita ya ha aumentado más de que se toman los cultivos. Al inicio se le da un tratamiento empírico y en cuanto llegan los cultivos se hace esa adecuación o esa desescalada. Entonces, que también es una de las estrategias. Sí, esa estrategia se escucha muy interesante en cuestiones de desescalamiento, que ya pues muchos de nosotros han venido escuchándola, ¿no? El desescalamiento, los antibióticos, y muy asertiva la opinión, como siempre, de la doctora Sofía Mérida, y también nos gustaría escuchar la gran experiencia que tiene nuestra ponente, doctora Clarisa Lara. Por favor, le damos el uso de la palabra. Gracias. Sí, bueno, las acciones específicas que podemos realizar para llevar a cabo la implementación del PROA, pues muy parecido yo con la doctora Yesenia porque pues trabajamos de hecho en equipo en el mismo hospital, estamos muy de la mano, tanto el comité de las infecciones asociadas a la atención de la salud, el subcomité del uso racional de antimicrobianos y el comité de farmacovigilancia.
Y dentro de las acciones, yo creo que yo las agrupo en tres grandes fases o pasos a seguir. Principalmente y primero, vigilancia de la resistencia antimicrobiana. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Pues con ese monitoreo y vigilancia de la resistencia que nos va a permitir extraer los datos locales, los datos de nuestro hospital, enfocados principalmente en la detección de las infecciones asociadas a la atención de la salud, que pues suelen estas ser causadas por gérmenes multiresistentes, pero también a través de el laboratorio hospitalario de microbiología en la detección de gérmenes multiresistentes. Ya conociendo estos datos, llevar a cabo la difusión de los mismos, de la vigilancia a la resistencia que se ha llevado a cabo, pues en nuestros comités. Así también la vigilancia del consumo de antimicrobianos, por otra parte. ¿Cómo? Pues mediante la farmacovigilancia que se lleva a cabo, cómo se están consumiendo esos fármacos específicamente, que son los antimicrobianos. Hay que inspeccionar localmente y regular el uso de los mismos para que no se haga un uso descontrolado. Se debe de utilizar pues las DDD que hemos venido mencionando desde unos momentos atrás, para transferir los datos que identificamos a todos los médicos que prescriben antibióticos. Debemos estimular la investigación y analizar los motivos de la fluctuación del consumo de los antimicrobianos en nuestros hospitales, en los diferentes servicios de cada hospital, como lo son las áreas críticas, porque no son los mismos de pronto los antimicrobianos que se van a utilizar en un área crítica donde un paciente ya está muy complicado, con múltiples infecciones, a los que se van a utilizar en un área de urgencias, porque pues es un paciente que viene del exterior. No podríamos esperar tener un germen multiresistente en ese paciente. Y por supuesto, ya conociendo los gérmenes multiresistentes, conociendo nuestra microbiología y el uso de nuestros antimicrobianos, vaya, pues vienen llevar a cabo las recomendaciones a los prescriptores de los antimicrobianos. Aplicar conceptos microbiológicos y farmacológicos, tener bien presente la importancia del laboratorio de microbiología en la formulación de antibióticos y definir y establecer los antibióticos de elección para que se lleven a cabo o se implementen las guías de práctica clínica que se realizaron con la ayuda del equipo multidisciplinario, pues aplicados a la epidemiología de nuestro hospital, de estos agentes causales multiresistentes. Y pues eso creo que es las acciones que tenemos que llevar a cabo en un programa. Sí, completamente de acuerdo. Y esta definición que debe quedar, estas respuestas que nos dan por parte de nuestros conversadores muy asertivas, pues mencionaban por acá que había una matriz de riesgo. Nos gustaría que nos definiera, por favor, epidemióloga Sofía Mérida, esta matriz de riesgo utilizada en los PROA, pues tiene un papel importante, me imagino. Entonces, lo dejo, le cedo el uso de la palabra para que nos define. Sí, claro, esta matriz de riesgo, como en todas las es la misma que se puede manejar en cualquier área, pero nos dice qué tanto se presentan estos problemas y cuál es su impacto en el paciente. Entonces, en base a eso se hace una conjugación numérica y te da como priorizar números, ¿no? Como del 1 al 10 y te los acomoda en base a prioridad. Obviamente, entre más se acerque al 10 es más alto y es donde tienes que hacer una intervención inmediata y donde tienes que hacer intervenciones a mediano o corto plazo y cuáles puedes dejar hasta el final, ¿no? Pero es eso, qué tanto se presenta y qué impacto tiene en el paciente o en la comunidad. Entonces, esa es una matriz de riesgo donde tú puedes ya tomar estrategias, qué vas a hacer primero y qué vas a hacer después en base al impacto. Muchas gracias y nos queda más claro el tema de la importancia de la matriz de riesgo. Y ya entramos a una pregunta muy importante que pues principalmente es abordarla.
en función del PROA, del Programa de Optimización Antimicrobianos, y es cuál es la función o funciones que desempeña el farmacéutico en el programa de optimización antimicrobianos, o si hay apertura de que él interactúe acá, si no es en el PROA, o que haga asesoría al PROA. Entonces, la importancia del farmacéutico en el PROA o ajeno a las actividades, pero que contribuyan, ¿cuáles serían? Doctora Yesenia. Pues creo que esa fue la pregunta que recientemente contesté. No sé si, ¿sí? Que les hablaba del farmacéutico en dispensación y en hospitalización. Creo que ya les había comentado la respuesta. Sí, justamente. No sé si alguien tenga otra opinión al respecto con esta pregunta, y si no, pasamos a la siguiente, que es la pregunta sobre la legislación. ¿Cómo se puede determinar el tipo de bacterias, virus y hongo y la resistencia que se presenta en los hospitales, o bien infecciones asociadas a la atención de la salud? Sí, mira, este es un poquito ya más un tema de laboratorial, ¿no? Sin embargo, pues es de suma importancia saber cuáles son los alcances de la identificación de laboratorio, debido a que eso va a marcar la pauta en la cantidad y calidad de información que nosotros como equipo hospitalario tengamos para los posibles análisis. ¿Cuál va a ser la manera de identificación? Bueno, ya ahorita todo está un poco más automatizado con diferentes equipos, ¿no? Que identifican y generan el antibiograma, ¿no? El definido microscan, el VITEC en sus diferentes versiones, hablando ya un poquito de trabajo de laboratorio. ¿Cuáles van a ser las técnicas? Bueno, pues de inicio, pues nosotros sabemos que el cultivo es la técnica estándar para saber, para identificar, ¿no? En este caso, género y especie bacteriano, y pues va a estar acompañado, hablando de la información que necesita el PROA, de un antibiograma, es decir, de un perfil de susceptibilidad o bien de resistencia, el cual nos va a marcar la pauta de qué antibióticos van a, van a ser sensibles o bien resistentes a, bien, perdón, la bacteria. La bacteria va a ser resistente a qué antibióticos o bien sensible. ¿Cuáles van a ser las técnicas que se utilizan? Bueno, pues se pueden utilizar varias, ¿no? Hablando de laboratorio, pues se puede utilizar de una manera más artesanal los multidiscos o unidiscos a través de la técnica de Kirby-Bauer. Esto a través de los halos de inhibición que nos van a generar las bacterias en las denominadas cajas Petri, pues hacer las mediciones con vernier, con reglas de manera artesanal. Eso ya un poquito, eh, por así decirlo, menos automatizado, ¿no? Por otro lado, en los sistemas que manejan el VITEC y bien el Microscan, pues estos equipos utilizan eh, la técnica de microdiluciones en caldo. También se pueden hacer macrodiluciones, ¿no? Como para ver los botones bacterianos un poquito más visibles, ¿no? Al ojo humano. Sin embargo, bueno, estas técnicas nos van a generar lo que se denomina concentraciones mínimas inhibitorias y mínimas bactericidas. Estos dos parámetros, pues nos van a dar a nosotros como trabajadores, como participantes del PROA o bien investigadores, los parámetros para saber qué cantidad de antibiótico puede inhibir el crecimiento de la bacteria y qué cantidad lo puede eliminar o bien matar, ¿sí? Aquella cantidad que sea solamente, por así decirlo, inhibitoria y que necesite de más cantidad para erradicar a la bacteria, pues vamos a estar frente a efectos bacteriostáticos. Pero cuando la cantidad sea la misma para inhibirla y también para erradicarla, pues vamos a estar frente a efectos bactericidas, ¿no? Entonces, aquí ondea un poquito en lo que analiza, en lo que interpreta el microbiólogo en el laboratorio, pero todos estos datos pues nos van a servir para los análisis del PRO. En general,
¿Cuáles son las técnicas? Bueno, el cultivo es el estándar, ahorita ya está todo muy automatizado. El BioTech y el Microscan nos generan todos estos datos a través de los perfiles bioquímicos bacterianos. Inclusive, aquí agrego, estos equipos automatizados pues ya tienen la opción de que te dan, ¿no? En un microchip, en una USB, todos los datos descargados para nosotros poderlos procesar en los denominados software para generar gráficas, generar un poquito más de compactación en la información a través del OneNet. El OneNet es un software que nos va a ayudar para el análisis de las resistencias microbiológicas, ¿no? Entonces, eso pues nos va a agilizar, nos va a optimizar tiempo para saber cuáles son las resistencias presentes en nuestro hospital. Entonces, a través de estas herramientas, nosotros vamos a poder saber de manera, vaya, más rápida, más optimizada, qué resistencias tenemos. Por ejemplo, presencia de betalactamasas de espectro extendido, presencia de carbapenemasas, entre otras. Es decir, ¿sabes qué? El microbioma de nuestro hospital pues es altamente resistente a betalactámicos, ¿no? O a carbapenémicos. Hay que generar una estrategia en donde se evite el uso de estos antimicrobianos y proponer quizá otros elementos que puedan ser utilizados y que tengamos disponible en farmacia. Entonces, eso es más o menos. Muchas gracias por su opinión tan asertiva. En este momento, con el permiso de los ponentes, vamos a pasar a la parte de saludos. Le damos el uso de la palabra a la química Ángeles García, por parte del Instituto de Profesionistas Farmacéuticos de México. ¿Qué tal, química Ángeles? Hola, ¿cómo están? Este desayuno que está súper mega interesante y que ahorita ha estado cobrando mucha relevancia y muy importante porque luego a los antibióticos resistencia los cambian, pero sobre todo, por favor, cuando los cambien en el nivel hospitalario, documenten por qué los cambiaron. Y bueno, vamos a dar paso a los saludos. Saludos desde la Ciudad de México, San Luis Potosí, la hermosa Puebla de Los Ángeles, Santa Catarina, Nuevo León, Tijuana. Le están mandando mucha porra aquí al químico Jorge, desde Culiacán, allá en los culichis le echan porra. Tampico, Tamaulipas, Zacatecas, el Hospital Materno y Pediátrico de Xochimilco, el Hospital General Milpalta, Chiapas también que nos está dando, y más allá de nuestras fronteras, Estados Unidos, Costa Rica, Cajaramanga, Perú, y les mandamos un saludo a nuestros congresistas de UFIL, que aunque no pude estar por allá por otras cuestiones, pero estaba con ellos de corazón. Y sigamos con este importante desayuno, que creo que está bastante interesante y posiblemente nos vayamos a una segunda parte. Saludos y bye bye. Gracias, qué gusto verla. Química Ángeles García, tan amigable siempre. Y seguimos con la pregunta, por favor, estimada Sofía Mérida, epidemióloga. Si gusta, le puedo repetir la pregunta. Y es que ya estamos hablando sobre, pues muchas veces lo microbiológico, pues tenemos el poder de hacerlo, ¿no? Dentro de un hospital, pero ¿qué nos impide? Muchas veces, ¿cuáles son las barreras que no nos permiten determinar estos microorganismos que tienen resistencia? Entonces, legislativamente hablando, o ordenanza, pues vamos a hablar ahorita sobre ordenanzas, ¿qué es lo que pues nos impide determinar este microorganismo, ¿no? No hacer un antibiograma, por ejemplo. Sí, obviamente también siempre se ve los costos, ¿no? Por ejemplo, en los laboratorios de microbiología molecular es más alto, pero es lo que nos va a determinar, es lo que nos va a dar la pauta de qué necesita el paciente, ¿no? Entonces, inicialmente lo que se puede hacer es una tinción de Gram para saber qué tipo de bacterias, si son Gram positivas, Gram negativas, dar ese tratamiento empírico en lo que esperamos el cultivo de lo que ya mencionaba muy ampliamente la doctora Yesenia, que ya es más dirigido y atacar esa bacteria, ¿no? A esperar que siga. A veces con el tratamiento empírico no funciona, pero el médico es el que tiene que ordenar ese cultivo. Bueno, en este caso, en el hospital en laboro, el que da la indicación es el médico. Entonces, es por eso es tanto la concientización de los médicos para que hagan las actividades que tienen que realizar en un seguimiento de una probable infección y una probable resistencia. Sí, completamente de acuerdo. Entonces, estamos hablando de un trabajo en equipo en donde tendríamos que
pues pensar bien el uso de estos antibiogramas, ¿no? En dados casos, pues que no se debería de utilizar o que no se considera que sería necesario. Pero pues yo me imagino que la doctora Clarisa Lara, con su amplia experiencia, nos podría ilustrar un poco más. Por favor, le damos el uso de la palabra. Sí, respecto a cómo podemos identificar estos microorganismos, venía la pregunta a eso, ¿verdad? ¿Sí me la podría repetir, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. La pregunta es, ¿cómo se puede determinar el tipo de bacterias, virus y hongos y la resistencia que se presenta en los hospitales o bien infecciones asociadas a la atención de la salud? El cómo se Muy puede bien. determinar muchas veces ronda o retumba en las paredes de los límites de cuando no podemos hacerlo o cuándo podemos hacerlo. Claro que sí. Bueno, sí, el cómo y qué métodos tenemos para identificarlos, pues ya fueron ampliamente descritos, ¿no? Pero también está me gustaría abordar el cómo no, de pronto no tenemos ese acceso a poder identificar estos microorganismos, sobre todo en hospitales de segundo nivel o en áreas rurales, hospitales integrales, en donde no cuentan con un laboratorio de microbiología. Es importante conocer o tener planteadas las estrategias en sus hospitales para la identificación de estos microorganismos causantes de infecciones y apoyarse de laboratorios estatales de salud pública para poder enviar las muestras de sus hospitales, sobre todo cuando nos encontremos ante la sospecha de un brote intrahospitalario o de gérmenes multiresistentes, porque si no se cuenta con un laboratorio de microbiología en un hospital, pues difícilmente va a poder conocer su microbiota hospitalaria y por ende poder llevar a cabo las acciones para la prevención de estas infecciones y para la prevención de la resistencia antimicrobiana. Entonces yo creo que sí, aquí quisiera agregar que es importante también apoyarse de laboratorios de salud pública estatales para ir más allá en la identificación de las cepas causales de las infecciones, o bien en estos hospitales, una vez identificado el agente causal y la multiresistencia, enviar la cepa aislada para que se hagan estudios para confirmar que sí es realmente ese germen en el siguiente nivel y que sí tiene esa resistencia antimicrobiana. Y una vez que ellos lo identifican, lo envían incluso a un siguiente nivel, que es a nivel nacional, al INDRE, para ver si todo lo que se ha identificado eh, es, es verdad o qué más nos pueden decir de ese germen. A la vez, pues sirve también para asegurar y para hablar, pues estar seguros que tenemos una gran calidad en la detección de los microorganismos en nuestro nivel hospitalario. Muchas gracias y tan asertiva como siempre, la doctora Clarisa Lara. Y vamos a pasar con las preguntas de Facebook. Hola, me comentan, soy de Guanajuato y nos gustaría preguntar, ¿qué estrategia se puede implementar para el apego a profilaxis antibiótica en cesáreas? Y aquí es donde les comento, ¿a quién le gustaría responder? Doctora Sofía Mérida, adelante. Pues es esa retroalimentación, ¿no? Nosotros es lo que nos ha funcionado y dentro de la retroalimentación les ponemos dónde estamos parados y dónde queremos llevar en base a esa medicina basada. Es mucha difusión con los médicos, más que nada porque los demás estamos a expensas de lo que ellos prescriban. Entonces es mucha retroalimentación con los médicos, envíos de información ya información digerida, ¿no? Creo que a veces el tiempo de ellos como que para leer un estudio para no se da, entonces darles esa retroalimentación y difundir con ellos todas estas estrategias. Muchas gracias, doctora. Y ahí viene entonces la otra pregunta. Y a propósito de resistencia, ¿por qué creen que los médicos se resisten tanto a solicitar laboratorios? Ejemplo, tinciones, cultivo, antibiogramas, que ayuden a prescribir con base en evidencia, en contraste con lo que comúnmente hacen. Dice.
prescribiendo de manera empírica y por lo que tanto contribuye a la resistencia antimicrobiana. Y aquí es donde pues le comento al doctora Yesenia, ¿nos podría responder? Sino, pues es un conjunto de cosas, ¿no? Entre el perfil, ¿no? A lo que el médico está abocado, que en muchas ocasiones pues no lo consideran pertinente de acuerdo a criterio o porque quizá la clínica para ellos les es suficiente. Es importante mencionar aquí que es de suma relevancia que aunque haya o exista la clínica, siempre deberá de haber un elemento diagnóstico accesorio, ¿no? De evidencia como es, en este caso, los antibiogramas, para poder definir el rumbo del tratamiento, ya sea continuar con la misma prescripción o cambiarlo. Asimismo, yo creo que todo es escalón, ¿no? Estas generaciones de médicos que son los médicos en cuanto a jerarquía, los troncales, pues ellos son los encargados de darle los conocimientos a los residentes, a los médicos internos de pregrado en general, a los estudiantes, y en muchas ocasiones pues no se transmite la importancia debido a que como tal no lo consideran. Entonces, es bien importante que en la educación que se le da a todos esos prescriptores, que no solamente son los médicos adscritos, hablando ya de un hospital, sino también de manera muy importante en una gran cantidad de los residentes, es educación, ¿no? Si de inicio se educa o se le da poca importancia a un elemento diagnóstico en la formación de, en este caso, de un médico, que son los más, no los más, sino puntos relevantes para la prescripción, pues ahí va a estar la limitante, ¿no? Para que este mismo prescriptor lo considere necesario no solamente en una infección leve, sino también en una infección mayor. Es muy ambigua quizá la respuesta, porque pueden ser muchísimas las causas de por qué no lo consideren relevante. Sin embargo, aquí lo destacable es traernos lo que nos dice nuestras organizaciones de salud pública. ¿Qué nos dice? La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, COFEPRIS a nivel nacional. Siempre debe de haber un elemento diagnóstico aunado a una prescripción, hablando de antibióticos de manera importantísima. ¿Cuáles son? Bueno, de manera estándar, pues va a ser el antibiograma, va a ser esa guía. Sí, completamente de acuerdo. Y aquí tenemos más preguntas, ¿no? Permítame. He escuchado, para responder rápidamente, por el tiempo de los estudios son muy largos, dice, y el paciente se agrava. Con el ojo clínico, según ya saben qué antibiótico puede ser, y es cuestión de que nos comente en base a su opinión. Por favor, ¿quién quisiera responder? Sí, doctora Clara, adelante. Sí, mira, a veces, bueno, debemos de tener en cuenta que hay una estratificación de pacientes, no por riesgo. No todos los pacientes vamos a asumir que tienen una infección causada por un patógeno multidrogo resistente. Tenemos que revisar sus antecedentes. Una vez que ingresa nuestro paciente, hay que evaluar si él tiene hospitalizaciones previas, si le han realizado procedimientos, qué historial tiene de consumo de antimicrobianos, si no los ha utilizado en los últimos 90 días, qué características propias del paciente también, si es un paciente joven, si no tiene comorbilidades. Todo eso nos indica que es un paciente que no tiene riesgos o mínimos riesgos, y muy probablemente su agente causal no es un multidrogo resistente, considerando que pueda ser un patógeno comunitario, ¿no? En ese sentido, existen guías de práctica clínica para lo más común, y con esas guías de práctica clínica sin tener un antibiograma, pues prescribimos los antibióticos empíricos, porque sabemos cuáles son los gérmenes esperados que hayan causado ese tipo de infección que está presentando nuestro paciente.
pero existen pues los otros tipos de paciente y van aumentando el riesgo de acuerdo a sus antecedentes, que tengan procedimientos de mínima invasión previos, que hayan estado hospitalizados recientemente, que se hayan consumido algún tipo de antibiótico en los últimos 90 días o que sean pacientes de una edad avanzada o que tengan algunas comorbilidades que los condicionen a un inmunocompromiso. Así también pues hay pacientes de muy alto riesgo que ellos han estado hospitalizados por periodos muy prolongados, que tienen muchos procedimientos invasivos, pacientes en uso de dispositivos invasivos como catéteres centrales, pacientes que están en hemodiálisis, o pacientes que han tenido un historial de consumo de antibióticos muy repetitivo. Entonces, esos pacientes que no tienen riesgos, sí podemos prescribir antibióticos en ellos y basados en evidencia y esperando que no tengan, no estamos esperando un posible patógeno multidrogo resistente en esos pacientes. En los otros pacientes, sí es muy importante que se conozca el agente causal para ver las características propias de él y la resistencia que pudo haber desarrollado en caso de que se trata de un germen intrahospitalario. Y aquí yo creo que es donde entramos nosotros, el equipo multidisciplinario, que tenemos como objetivo llevar a cabo nuestro programa de la optimización del uso de antimicrobianos en la capacitación constante. Ellos mm, pues no van a conocer los gérmenes, si no están acostumbrados a llevar a cabo, conocer el agente causal de sus pacientes, pues no conocen, yo creo, la microbiota de nuestro hospital. Entonces, aquí entramos nosotros a llevar a cabo esa difusión de cómo se están comportando los patógenos en nuestro hospital. Ellos quizá no han solicitado los cultivos, pero vigilancia epidemiológica ahí entra mucho al apego con los pacientes, a las recomendaciones, a los médicos tratantes para que soliciten cultivos, porque si están con un tratamiento, un paciente y de pronto presenta picos febriles o una secreción purulenta de la herida quirúrgica o simplemente no evoluciona favorablemente y está a la complicación y deciden un cambio de antibiótico. Entonces, ahí nosotros acercarnos a los médicos y decirle, le estás cambiando el antibiótico porque estás asumiendo que el que le estabas dando no le está funcionando. Entonces, pues ahí yo creo que es conveniente, antes de hacer un cambio de antibiótico, mejor solicitar o llevar a cabo un cultivo para identificar específicamente qué microorganismo y qué tan resistente o resistente a qué, para no estar pues tratando de atinarle a qué va a dar Aquí lo que funciona muchísimo es la comunicación efectiva, comunicación interpersonal y la capacitación constante, porque la capacitación constante es nada más eh, ver o repetir lo que ya sabemos. No es algo que no sepan ellos, pero hay que estárselos recordando. Yo creo que es una estrategia que puede ayudar mucho a que los médicos que prescriben pues tengan o se concienticen en la importancia y la relevancia de la identificación de los gérmenes multiresistentes para que puedan hacer el uso de los antimicrobianos más acorde. Sí, completamente de acuerdo. La comunicación es muy importante. Muchas gracias. Y tenemos otros comentarios que por favor hay que responder. Los médicos deberían ajustar dosis, dice, y duración del tratamiento, que se ajuste a la presentación de los medicamentos para que no le sobre medicamento al paciente. ¿Qué podemos decir sobre esto, doctoras? ¿Sí, doctora Sofía Mérida? Sí, sí, obviamente cuando ya el tratamiento se va a casa, pues sí, las presentaciones que existen, algunas no están ajustadas a el tratamiento completo y pueden hasta sobrar tabletas, ¿sí? Y esto a veces nos propicia esa resistencia, ¿no? Es lo que les decía, ¿no? La parte hospitalaria creo que es una parte de este problema global porque en los hospitales creo que ya estamos trabajando fuerte en concientizar, en
en parar o ajustar estas dosis. Sin embargo, externamente, pues es imposible, ¿no? Tenemos que trabajar mucho con la educación del paciente, del apego, de la adherencia a sus tratamientos, pero a veces también si les sobran estos antibióticos, a veces se les hace fácil decirle, ah, yo me curé con a la vecinita, yo me curé con este antibiótico y le dan esas tabletas restantes, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos que hacer más énfasis en esa educación de ese paciente, de que si ese medicamento no le sobró, no tiene por qué recomendarlo a otro familiar o vecino o algo así, pero también yo creo que ya tendría que trabajar la secretaría con los fabricantes de estos medicamentos, de estos antibióticos, para que las cajas contengan esos tratamientos, ¿no? Por ejemplo, ya hay algunas que dependiendo, el mismo antibiótico trae o 3 tabletas o 7 tabletas o 14 tabletas, ¿no? Entonces, esos ya están ajustados, pero no todos. Entonces, yo creo que es algo que se tendría que trabajar, así como trabajaron los etiquetados, yo creo que trabajar la cantidad de medicamento que debe haber en cada caja, dependiendo de los tratamientos. Sí, claro, y completamente de acuerdo. Y por ejemplo, acá tenemos otro comentario que hace referencia a lo que comenta, estimada doctora Sofía Mérida, en donde nos mencionan, nos preguntan, algunas de las presentaciones dicen, pues porque nos menciona que tiene 20 tabletas o cápsulas, y pues le envían tratamiento de 21 tabletas, por lo que el paciente le sobran 19. Entonces, pues hay una presentación de 21 tabletas, la cual se dice que es una cada 8 horas por 7 días, ¿no? Para esa presentación. Pero acá nos menciona que le sobran medicamentos, ¿no? En ese caso, ¿qué podríamos mencionar? Sí, doctora Yesenia. No escuché la pregunta, perdón. Ah, ok. Eh, Ahí le va. Algunas de las presentaciones son de 20 tabletas o cápsulas y les envían tratamiento de 21 tabletas, por lo que el paciente le sobran 19 tabletas. Entonces, abre el paso a una futura medicación y que, pues, en esta presentación de 21 tabletas, una cada 8 horas por 7 días es lo que hace referencia, ¿no? La presentación de 21 tabletas. Ujú. Entonces, ¿qué podríamos comentarle aquí? Sí, aquí los esfuerzos, como bien comenta la doctora Mérida, debe de ser intersectorial, ¿no? Esta parte de contribución de la parte del área farmacéutica, ¿no? Que desde el diseño de las cajas, del empaque primario, del empaque secundario, vaya diseñado para quizá los tiempos, que no se prolonguen mucho la cantidad que incluyen los blister, en este caso empaques secundarios y demás. Asimismo, tiene mucho que ver esta parte de desconocimiento, esta parte de poca educación comunitaria y el papel que juega, como ya mencionaba, el dispensador al momento de dispensar, ¿no? Como que ser muy repetitivo en esta parte. Eh, Esta parte de educación al momento de dispensar, de explicarle cómo se lo va a tomar, yo como farmacéutico, oye, ¿qué te voy a aportar a ti paciente? Que quizá ya te lo comentó el médico, que quizá ya tengas conocimiento básico, pero yo repito y bueno, pues doy ahí mi recomendación para el consumo del antibiótico. Y por otro lado, la parte del médico, ¿no? Que siempre debe de ser, y eso pues se sabe, es bien sabido y bien normado, que en la parte de prescripción siempre se debe de dar esta explicación extensa y este despeje de dudas de cualquier tipo que pueda tener el paciente. Se le debe de explicar de manera detallada cómo va a tomar este tratamiento en las diferentes etapas. En la etapa de la consulta, en la etapa, por supuesto, de la farmacia, no únicamente hospitalaria, sería importantísimo, ¿no? Que nuestras farmacias comunitarias también tuvieran esos perfiles y pues aunarlo a este esfuerzo de la industria farmacéutica, ¿no? Para que los diseños ya vengan un poquito más dirigidos a ello, como ya comentaba la doctora Mary.
Sí, perfecto. Y por ejemplo, en el caso de la celefaxina es un medicamento pues que viene con una presentación de 20 tabletas, ¿no? Y si tenemos un tratamiento de, de una, de 3 veces al día, por ejemplo, y pues 7 por 3 son 21, entonces si tenemos una presentación de 20, pues nos van a dar dos cajas y nos van a sobrar 19, ¿no? Entonces lo adecuado ahí sería pues darle un desecho correcto al sobrante, por mientras que sale una presentación de 21. Entonces pasaríamos también a la pregunta de, ¿es necesario hacer conciencia del uso de antimicrobianos desde las universidades, con sus estudiantes y con los médicos practicantes? Dice, es un problema mundial con impacto que ya se está sufriendo de manera directa, pues sube los pacientes. Y dice, y aquí hace mención sobre el aumento de los pacientes con este tipo de problemas, ¿no? ¿Qué nos puede mencionar? Sí. Cedemos el uso de la palabra. Ah, sí, doctora Clarisa Lara. Sí, sí, yo creo que es súper, súper importante que desde el momento de la formación, desde las universidades, se hable de este tema, porque pues actualmente nos estamos enfrentando ante esta emergencia de salud pública mundial, que es la resistencia antimicrobiana, y así como se abordan el conocimiento para todo tipo de enfermedades durante nuestra formación como médicos, es muy, muy importante que sea de los temas de elección, hablar de los gérmenes resistentes, de las infecciones multiresistentes y de cómo o cómo debe de actuar el médico para prevenir esta situación. Porque en el momento cada vez nos vamos a estar enfrentando a eso que tenemos miedo, yo creo todos, de volver a esa era en el que no había antibióticos y las personas se morían muy jóvenes de infecciones. Entonces, yo creo que desde la formación debe de venir esta concientización para que hagan un uso consciente de la prescripción de antibióticos. Tan asertiva como siempre, la doctora Clarisa Lara, y ya estamos finalizando con este desayuno tan rico de información y agradecerle pues a nuestros ponentes, a nuestros conversadores que nos han brindado tanta información tan enriquecedora, ¿no? Este, doctora Clarisa Lara, doctora Yesenia Sánchez y doctora Sofía Mérida, pues les agradezco de antemano y les agradecemos de antemano el tan importante tema, ¿no?, que nos comparten. Entonces le damos el uso de la voz a la química Norma Ofelia. ¿Está por ahí? Sí, aquí estoy, aquí estoy, aquí Claro. estoy. Sí, química Ofelia, me dicen, ok, usted le cedo el uso de la palabra. Ok, denme un momentito. Pues muchísimas gracias por este excelente desayuno. Perdón, me distraje un momento cuando escuché mi nombre. No falla, ¿verdad? Pues bueno, vamos a pasar al cierre de los desayunos del día de hoy. Les voy a poner el video del evento y bueno, tenemos un mensaje por parte de nuestros amigos de Asociación Farmacéutica Mexicana, que justamente era lo que estaba viendo en este momento. Puesto que, como saben, el Congreso Nacional de Ciencias Farmacéuticas se tiene programado para realizarse en Acapulco, Guerrero. Sin embargo, pues conscientes de la situación que están viviendo ahorita nuestros paisanos por la situación del huracán John que nos está causando problemas, bueno, pues se está evaluando cuáles serían las posibles opciones para la realización de este congreso y durante la semana se estaría informando por parte de la Asociación Farmacéutica Mexicana. El congreso sigue adelante y bueno, pues toda nuestra solidaridad y todo nuestro cariño para nuestros
paisanos de Guerrero que la están pasando bastante difícil por estos momentos y en general por todos los eh, paisanos mexicanos que están en las costas sufriendo pues de los azotes de estos eventos meteorológicos, ¿no? También aviso que se abrió un centro de acopio en la FES Zaragoza de la UNAM. Me agarraron un poquito distraída y no tengo las imágenes a la mano. Yo Eh, estoy proyectando. ok. Aquí le ayudo. Muchas gracias, Jorge. De nada. Está abierto este centro de acopio por parte de la UNAM para que estén, creo que esa no era la imagen, para este, que por favor quienes deseen hacer llegar ayuda a nuestros colegas, de todos modos la vamos a poner en nuestras redes sociales este, eh, quienes deseen colaborar para, pues, enviar ayuda hacia quienes están en estas zonas que están siendo afectadas por los huracanes, pues, tengan un lugar seguro donde hacerlo llegar. Muchas gracias. Y bueno, estamos aquí viendo el 10º Foro Nacional de Herbolaria de nuestros amigos PQF que lo hacen año con año y la verdad es que siempre de una excelente y maravillosa calidad, muy recomendable el 17 de octubre de 2024 de 9 de la mañana a 4 de la tarde. También les recordamos que pues están abiertas el registro a Medical Expo. Ahora sí, ya les voy a compartir acá el video que nos preparó Víctor, donde estaremos presentando también por parte de nuestro queridísimo eh, Santiago Pulido, estará dando una conferencia acerca de impacto de las reformas legales en la industria farmacéutica. Acá está. ¿Sí? Eso es para el miércoles 2 de octubre, es como una introducción a Medical Expo. Nuestro querido Santiago Pulido va a estar por ahí, nos pide que les invitemos a este conversatorio. Ajá. También igual lo estaremos subiendo en nuestras redes. Y ahora sí nos vamos al video de salida. Les enviamos un fuerte abrazo y pues nos vemos la próxima semana. Y como último comentario, esto de forma personal, se extiende la más cordial invitación a pues todos aquellos que deseen participar en la peregrinación anual de farmacéuticos a la Basílica de Guadalupe el día de mañana. La cita es a las 10 de la mañana en la Glorieta de Peralvillo, en Calzada de Guadalupe y Manuel González, directo sobre la Calzada de Guadalupe. Por ahí vamos a hacer toda la peregrinación hacia la Basílica para llegar a la misa de 12 horas. Esto es una invitación completamente de carácter personal, por allá los esperamos. Y bueno, no es ningún tipo de promoción. Pues muchísimas gracias, que pasen una excelente, excelente semana. Yo ya no encuentro el video, por aquí lo tenía, según yo ya lo tenía listo. Denme un Y segundito, por Dios. igual, Es- igual si podemos Sí, adelante, adelante. si podemos hacer la invitación al Congreso Estatal de Farmacovigilancia. Química Norma lo proyecto. Sí, por favor, por favor, por favor. Ok, unos segunditos. Estamos invitándolos a asistir de manera virtual al Congreso Estatal de Farmacovigilancia, en donde tendremos participaciones muy importantes. Déjame proyecto. Este es el flyer en donde vemos el código QR y para su previo registro, en donde se les estará enviando la liga de acceso a través de correos electrónicos.
Vamos a tener el 12º Congreso Estatal de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia el día 30 de septiembre en un horario de 8:30 a 9, de 8:30, perdón, a, a 5 de la tarde, perdón, con temas como desafíos y oportunidades en farmacovigilancia en contexto de la Federación de IMSS Bienestar, vacunación segura por OPS y OMS, desarrollo y lanzamiento de Vigivac y Vigirra, tecnovigilancia de dispositivos médicos, la función del ingeniero biomédico en la tecnovigilancia, gestión de dispositivos médicos que emiten radiación ionizante, conciliación, preparación y seguimiento de dosis unitarias en la central de mezclas del Hospital Pediátrico de Sinaloa y puntos focales de farmacovigilancia hospitalaria, un enfoque de salud pública. ¿Listo? Química Norma, ya lo quito. Cualquier cosa, estamos ahí en los contactos. Muchísimas gracias. Este congreso también promete estar súper interesante. Y bueno, ya encontramos aquí la imagen de que nos la compartió Monsalvo, del centro de acopio. Para quienes están aquí en la Ciudad de México, también los invitamos a, pues, dicen por ahí que no basta con ayudar, hay que hacerlo bien. Entonces siempre hay que revisar qué es realmente lo que se está enviando, no enviar lo que nos sobra, sino lo que necesitan, pues nuestros paisanos que están en estas situaciones. Este, bueno, pues ahora sí me voy al video que ya lo encontré. Ya lo volví a perder, yo creo. No puede ser, bueno. Este, hoy, Las esperamos, hoy esperamos. mi desconcentración está. Este no es. Vaya, vaya, vaya. Un segundo, un segundo, un segundo. Ya lo encontré. Ahora sí, nos vemos la próxima semana. Pasen todos una excelente y maravillosa semana. Hasta pronto.